alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Principio y el fin, la Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Señor, muchas gracias en esta tarde, Señor, porque si hemos venido esta tarde aquí a este lugar es para poder decir que tú eres grande, Señor, que nadie se puede comparar a ti, Señor, en grandeza, en majestad, en señorío, en poder. Toda la gloria es tuya, Señor. Alabado seas por siempre. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, que vive, que reina por los siglos. Gracias, Señor, oh Padre, porque tu vida, Señor, fue entregada en la cruz por nosotros y nuestra vida ya no es nuestra, te pertenece, Señor, oh Padre. Por eso elevamos nuestras manos, por eso, Señor, alzamos nuestra voz y podemos decir, Señor, oh Padre, que tú eres grande, grande, Señor, oh Padre. Por muy grande que sea la adversidad que suframos, por muy difícil que sea la prueba que vivimos, tu grandeza, Señor, oh Padre, nos fortalece, Señor, oh Padre, nos defiende, Señor, oh Padre. Muchas gracias, Señor, porque en esta tarde, Señor, oh Padre, podemos como iglesia reunirnos en este santo lugar, Señor. Paséate con libertad en cada oración que vamos a elevar, Señor. Paséate con libertad en cada cántico que vamos a entonar, Señor, oh Padre. Que sea un tiempo feliz, agradable, a gusto, Señor, oh Padre.
Que se nos pase el tiempo, Señor, oh Padre, delante de tu presencia sin que tengamos que estar mirando el reloj, Señor. Donde podamos, Señor, estar orando sin que le tengamos que decir a otro que ore, Señor, oh Padre. Donde podamos estar tocar las palmas, Señor, sin que nadie nos lo pida, Señor. Donde podamos, Señor, oh Padre, decir un fuerte gloria a Dios, un aleluya, sin repetir la oración de nadie, Señor. Donde nuestros corazones se entonen contigo y donde toda la creación pueda decir que tú eres grande, Señor, que tú eres poderoso, Señor, oh Padre, y que el mejor día festivo es estar en tu casa, Señor, reconociendo tu grandeza y tu poder en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra dolencia, en medio de nuestra vicisitud, Señor, oh Padre. Tú, Señor, sé exaltado, Señor. Toda la alabanza y la gloria te pertenecen a ti, Señor. Grande y poderoso eres por siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, buenas tardes, que el Señor os bendiga mucho. Y antes de ponernos a orar y a alabar al Señor, os voy a invitar a que nos sentemos unos minutos porque tenemos muchas cosas por las que tenemos que orar. Parece que los días festivos hay más oportunidades para orar y tener motivos de oraciones por los que presentar en las manos del Señor. Deciros que nuestro hermano Joselito sigue en República Dominicana disfrutando de sus vacaciones, pero hay hermanos que por motivos de salud o por motivos de trabajo no están con nosotros, que habitualmente vienen, como es el caso de Ana Rosemary, que ella no viene los domingos porque trabaja los fines de semana, pero viene entre semanas. Pues hoy, al ser festivo, tanto los festivos como los días de fin de semana, le toca trabajar en el hospital y por eso no está con nosotros. También Sergio, que no se encontraba bien, y nuestro hermano David y Cecilia, que tenían una comida familiar, tampoco están con nosotros. Mercedes, la mamá de Michael, que hoy no podía venir, y Ruth, como veis, no está con nosotros porque desde el día de ayer está en el hospital. Kevin, que es su novio, pues le han detectado una infección, está con fiebre, está con malestar, lleva 48 horas sin comer, no tiene nada que ver con el COVID, es una infección que tiene interna en el cuerpo y le tienen que operar por ello. Y bueno, pues está en el hospital ingresado y Ruth, pues junto con los papás de Kevin, estará allí. Nosotros ayer fuimos al hospital sobre las 9:30, 10 de la noche aproximadamente, estuvimos orando con los padres, saludando a Antonio y orando con Hazel. Y bueno, y Ruth pues está cumpliendo con su propósito como noviazgo, ¿no? Que uno tiene que estar en la salud y en la enfermedad, ¿no? Así es que si está viendo el culto por internet, pues estará sentado al lado de la cama de Kevin allí en el hospital. No pudimos entrar a verlo porque evidentemente los padres son los que tienen la prioridad y por el protocolo COVID pues no te dejan entrar en la habitación, por lo menos así no lo hicieron en cuanto hicimos el intento de querer estar. Pero hoy vamos a orar por él para que Dios derrame sanidad y lo operarán. Si no lo operan esta tarde, pues en las próximas horas lo estarán operando por ello, pero con fiebre y con este tipo de cuadro a lo mejor tienen que posponer la operación para otro momento porque con fiebre no se suele operar a nadie porque es algo peligroso, ¿verdad? Entonces para que lo tengamos en oración. También, hermanos, he sentido de parte del Señor algo que pasó el domingo. La pastora Esther Bouré, ya sabéis que estuvo con nosotros y que la palabra que trajo fue una palabra de mucha bendición, ¿verdad? Me encantó la parte donde el corazón de los padres se vuelve hacia los hijos, ¿verdad? Para recuperar lo que hemos perdido. Para mí fue la parte más emblemática del culto, donde di gracias al Señor por eso. Y cuando el hermano Luis Rodríguez estaba enseñando las lámparas y dije que el restaurante este no lo había ofrendado, ella dijo algo ahí que no escuchasteis vosotros, pero dijo, a ver si regalan sillas, porque en su iglesia le hace falta sillas. Y se quedó ahí, yo seguí el culto, porque muchas veces vosotros habláis y yo me entero de lo que estáis diciendo, pero no digo nada. Sigo el culto, porque no puedo estar contestando desde el púlpito las cosas que se dicen, evidentemente. Y entonces, orando al Señor ayer lunes, sentí de parte del Señor, nosotros tenemos, sabéis que ahora en el próximo verano, si Dios lo permite, vamos a tirar todas las paredes que veis detrás vuestras, lo que es todo lo de la cafetería, para ampliar el salón del auditorio y así poder pues albergar a más personas, porque los domingos prácticamente, gracias al Señor, estamos viendo que la iglesia está llena. Entonces, ¿qué ocurre? Las sillas que nosotros quitamos cuando pusimos estas butacas rojas, las tenemos abajo guardadas con sus fundas para cuando hagamos la reforma, poner las sillas que tenemos abajo. Pero las sillas abajo ahora mismo lo único que están haciendo es llenar polvo
y nosotros de aquí al verano pueden pasar muchas cosas, entre las cuales que venga el Señor. Entonces yo lo que os quiero proponer es algo, y es que demos las sillas. Y es verdad, las necesitamos. Bueno, las vamos a necesitar, sería la palabra más honesta, la más correcta, las vamos a necesitar. Pero ahora mismo están abajo, no las estamos utilizando. Algunos dirían, pues debemos de guardarlas. Bueno, eso sería si pensáramos de la manera que piensa el mundo, guardando en el banco lo que se van a comer otros, ¿verdad? Pues nosotros somos Ebenezer y nuestra manera de ver el ministerio cristiano es compartir con lo que tenemos. Entonces yo lo que quiero proponeros, y lo propondré el domingo para que esta semana estéis orando, no vamos a decidirlo ahora, vamos a orar por ello, es que las sillas que tenemos abajo, que son aproximadamente varias, son bastantes sillas, no sé si son 40, 50, 60 sillas. Si Esther Bouré necesita 30 porque su local es chiquitito, o necesita 40 o las que necesite, pues nosotros se las ofrendemos. Entonces, orar al Señor y si Dios lo permite, pues podamos ofrendar esa silla. ¿Y qué vamos a hacer nosotros cuando hagamos la reforma? Ya Dios proveerá. Y conociendo al Señor nos dará hasta las butacas estas que tanto nosotros queremos. Así que gloria al Señor. Y no vamos a darla pensando en butacas, que a lo mejor el Señor no nos da nada, y bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros somos lo que somos. Y como somos así, pues nos despojamos de lo que tenemos y lo damos sin que nos lo hayan pedido, porque sabemos que es una necesidad para una iglesia en Guadalajara. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Muy bien, pues entonces estaremos orando por ello. Bueno, ya Miguel ha llegado de Bolivia, no sabemos si finalmente vendrá, ha llegado a las 4 de la tarde aquí a España, Miguel, el hijo de Norma. Dios mediante se está paseando, me ha dicho Andrés que ha llegado bien, gracias al Señor, cansado lógicamente, muchas horas de viaje, salió ayer, ha llegado hoy y si Dios lo permite lo veremos en los próximos cultos con nosotros y le daremos la bienvenida. Y su hermano Gustavo llegará el día 18 de octubre, ¿lo he dicho bien Andrés? El 18 de octubre, ¿verdad? 18 sale y 19 llega a España. Entonces, para que estemos orando por ello. También, hermanos, seguimos orando por la mamá de Carla Moncada, porque fue operada del riñón. También por el viaje misionero que vamos a hacer a Rumanía. También la pastora Pilar Ladra va a estar con nosotros a finales de este mes, compartiendo la palabra del Señor con nosotros. Sabéis que uno de los retos que teníamos en el año 2021 era que una vez al mes cada uno de los pastores de la fraternidad pudiera estar con nosotros para que toda la iglesia, cuando ore por los pastores, le ponga cara y apellido y sepa quiénes son. Entonces, estará con nosotros a finales del mes. También oramos por el reparto de comida que vamos a hacer de la Cruz Roja. También oramos por Juan, el esposo de Raquel, que le van a operar le van a quitar la pletina. La plata en el bolsillo, la pletina en la rodilla, eso. Entonces, la pletina de la rodilla se la van a quitar para que el Señor sea cuidándolo. Oramos también por un tío de Kenson que se llama Rosner. Él tiene un problema en una hernia discal y es no incurable, porque para el Señor no hay nada incurable. No se puede operar. Entonces, para que estemos orando por ello, vamos a orar también por la pastora Rocío, porque predica el domingo 23 y quiero compartiros, el sábado 23 va a estar compartiendo en la iglesia y quiero compartiros algo para que veáis cómo somos en Ebenezer. Esto lo digo para si algún día tienes que ir a otra iglesia y si vas, que te comportes como es digno del Evangelio, pórtate bien. Mi esposa siempre que va a una iglesia invitada pregunta cómo es la iglesia, lo que se necesita, eso lo hacemos tanto ella como yo y una de las cosas que en esa iglesia frecuentan es que las hermanas cada vez que predican, las que predican, no las que van al culto, sino las que predican, van en falda. Y entonces mi esposa preguntó si era así, y ellos dijeron que sí, pero sin embargo, le invitaron diciéndole que ella fuera como se sintiera a gusto. Y entonces ella dijo, no, yo voy a ir en falda porque voy a un lugar en el cual me habéis invitado y yo quiero identificarme con vosotras. Es decir, y ella va a ponerse su falda para poder sentirse identificada con la iglesia en su manera de actuar en un púlpito una hermana en la fe. Todos sabemos que la falda no da santidad. Veo hermanas con pantalones que son santas y veo hermanas con faldas que son pecadoras. Y veo también hermanas con faldas que son santas y veo hermanas con pantalones que son unas pecadoras. Lo que todos necesitamos es arrepentimiento del Señor. Pero cuando uno va a un sitio que no es el suyo, uno tiene que saber adaptarse a las costumbres que uno tiene delante del Señor. Pues qué bonito sería que de la misma forma que nosotros cuando vamos a otro sitio hacemos eso, también cuando otros vienen con nosotros sepan que somos Ebenezer, que no somos otra cosa, sino que somos una piedra de ayuda, ¿verdad?
y que no nos podemos convertir en una piedra de tropiezo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pues gloria a Dios por eso. Seguimos orando también por el examen conducir de Ruth, que el día 27 se examina. El pastor Timothy es el pastor de la iglesia americana Immanuel Baptist Church. Sí, lo he dicho bien, sí. Es una iglesia americana que está en Hernández de Tejada, en Arturo Soria, y le han detectado hepatitis C. Todavía no está confirmado, pero vamos a orar para que Dios derrame sanidad sobre este pastor. También vamos a orar por la salud de Paola. Paola estuvo ayer en el hospital, le hicieron un PCR, dio negativo, pero tiene fuerte dolor de pecho, dolor de cabeza, espalda, está con tos. La verdad que se encuentra bastante delicada la mujer de salud, está en casa, le han dicho que hasta el miércoles no puede salir, es decir, mañana. Y aunque ha dado negativo en la prueba, estamos orando por su sanidad y hoy en el culto lo vamos a presentar en las manos del Señor. Y también por María Eugenia, que ayer estuve hablando por teléfono con ella, porque tiene una tía en Ecuador y un primo, que se llama Mario, el primo, pues parece que tienen problemas psiquiátricos y el chico pues parece que ha intentado romper no lo ha intentado, lo ha hecho. Ha roto una ventana, se ha intentado tirar por la ventana, se producen lesiones, entonces sabemos que hay enfermedades que pueden ser psíquicas y otras que pueden ser espirituales. Yo lo que le recomiendo a María Eugenia, que como Ecuador me coge un poco lejos para hacer la visita pastoral, que hable con un pastor en Ecuador, porque la mejor manera es acercarse a un pastor que esté allí en la zona y que pueda tratar tanto a la mamá como al sobrino en el área que se requiera, porque eso necesita oración y ayuno. La Biblia dice que hay géneros que solamente salen con oración y ayuno. Y si fuera algo de un profesional, que se acuda a un profesional, pero que nosotros como pueblo de Dios podamos apoyarle en oración. Y es lo que vamos a hacer en esta noche. Pues todas esas cosas han pasado del domingo al martes. Fijaros, han pasado 17 motivos diferentes, pero bueno, gloria al Señor, que ahora vamos a orar. Os voy a invitar a que abráis la Biblia en 2 Corintios 4, del 7 al 18. Y vamos a leer lo que significa vivir por fe. 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 18. Y cuando lo tengamos nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Porque vamos a leer lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto diciendo qué significa vivir por fe. Vivir por fe. 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 18. 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 18. Dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Gloria a Dios.
Cuando el Señor nos dice que tenemos que vivir por fe, acuérdate de las palabras del apóstol Pablo. Puesta los ojos en aquellas cosas que no se ven. Porque Dios no mira lo que miran los hombres. Dios ve lo que no miran los hombres, y es el corazón. Vamos entonces a orar, y os voy a invitar, hermanos, que ahora cuando cantemos esta primera alabanza, nos juntemos por familias. Todos los integrantes de la misma familia nos juntemos, porque en cada bloque hay 7 motivos de oración. Y que cada familia pueda estar orando por cada uno de esos motivos de oración. Este primer bloque lo vamos a hacer por familias. Luego en el segundo bloque lo vamos a hacer 2 grupos. Las hermanas se van a poner aquí en la parte de la derecha, aunque es mi izquierda, y los varones nos vamos a poner en esta parte de la izquierda, que es mi derecha, para que juntos los 2 grupos, hermanas y hermanos, puedan orar también por los diferentes motivos, y juntos vamos a hacerlo. Y el último bloque lo pondremos el micrófono en el medio, y los hermanos que sientan en su corazón orar se acercarán al micrófono para orar por esos 7 motivos. Primer bloque por familias, segundo bloque por sexo, y tercer bloque pues los que sientan en su corazón acercarse al altar. Porque la manera en la que nosotros queremos enseñar es que no hay método perfecto para orar, sino que cada manera en la que nos acercamos para orar es válido, porque Dios lo que escucha es la oración de un corazón arrepentido y dispuesto en la presencia del Señor. Oramos al Señor, alabamos al Señor, y luego oramos las familias juntas. Mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de 1000 preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz.
Sí, Padre, te damos gracias nuevamente, Padre, Señor, estamos aquí nuevamente en tu casa, Padre, te damos gracias, Padre, Señor, te pongo en viaje misionero a Rumanía, Padre, Señor, el día 25 y al 29 de octubre. Dios dirige los pasos de los que van, Señor, dirígeles, Padre, Señor, tú eres el camino y la verdad, Padre, Señor, te damos gracias por ello, Padre, Señor, se visitarán orfanatos, cárceles, personas que en riesgo de exclusión social, provisiones para el transporte de la ayuda humanitaria. Oremos por Frank Chávez, que formará parte del equipo. Señor, pone esa sabiduría, entendimiento. Padre, Señor, te damos gracias por ello. Padre, Señor, tú, Señor, que conoces los caminos, Padre, de cada uno, Señor, que cada palabra llegue a cada uno de que estén allí en Rumanía, Padre, Señor, en sus corazones, Padre, Señor, gracias por esas palabras, Señor, que va a poner, Padre, Señor, y ese camino, Padre, Señor. Guíales, Padre, Señor, a cada uno, Señor, ese seguimiento de esa palabra que tú vas a dar, Padre, Señor, cuídales en sus caminos, Señor, guárdales, Señor, en su salida y en sus entradas, Padre, Señor, todo esto pedimos en un nombre solo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Bueno, yo los motivos que después del otro usted. Amén, Padre bueno, Padre Santo, seguimos en tu presencia, Padre Santo, aquí obrando, Padre Santo, aquí clamándole, suplicándole, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre bueno, Padre Santo, le damos gracias por estar aquí, las familias reunidos, Padre Santo, en oración, Padre bueno, gracias por este hermoso día que nos regala, Padre Santo, gracias, Padre bueno, Padre Santo, oramos, Padre Santo, por la operación de Juan que tiene que quitarle la placa de la rodilla. Dios tome el control de todo, Padre Santo. Ponemos la vida de Juan, Padre Santo, obrando, Padre amado, usted llevando el control de su vida, Padre Santo, porque usted es nuestro médico por excelencia, nuestro Rafa sanador, Padre Santo, que usted obre en su vida, Padre Santo, y pueda ya quitarle esa placa y que quede ya bien de su pierna, Padre Santo, y que sea ya todo llevado el control con excelencia, Padre Santo, que pueda sanarse totalmente, Padre bueno, se lo ruego en el nombre de Jesús, Padre Santo, que esté obrando en su vida, Padre Santo. También seguimos clamando, Padre Santo, por los matrimonios que están pasando por situaciones, dificultades. Dios dirija sus pasos y decisiones, Padre Santo, que usted sea tomando el control de todos los matrimonios, de todas las parejas, Padre Santo, sea obrando en las vidas, Padre Santo, para que haya más unión, más comprensión, Padre Santo, sea usted dirigiendo a todas las parejas, a todos los matrimonios, Padre Santo, sea obrando en nuestras vidas, en la vida de todos los matrimonios, Padre Santo, que sea con la bendición de usted, Padre Santo, y sea usted dirigiendo, dándonos sabiduría a todas las parejas, los matrimonios, Padre Santo, para poderse superar cualquier obstáculo, cualquier dificultad, Padre Santo, estar ahí unidos, Padre Santo, luchando juntos las parejas, los matrimonios, se los ruego en el nombre de Jesús, Padre bueno, Padre Santo, y que todo se haga bajo su santa voluntad, Seguimos en su presencia. Amén. Padre, seguimos delante de su presencia, Señor, dándote gloria, honra, alabanza, Señor, reconociendo, Padre, su grandeza, su poder, su señorío, reconociendo, Padre, que sin ti no somos nada, Padre. Padre, ponemos a Paola delante de su presencia, Señor, sea usted pasando su mano sanadora por ella, Padre Santo. Quítale toda dolencia, todo dolor de cabeza, todo aquello que esté quebrantando su salud, Señor, pasa tu mano sanadora por el cuerpo, por la cabeza, por donde. Pedimos también la sabiduría a la pastora Rocío en el culto de la iglesia de la iglesia. Dios es amor, el 23 de octubre, Padre. Derrama sobre ella sabiduría, Señor. Dale mucha tranquilidad, Padre Santo, que sea el Espíritu Santo hablando a través de ella, Padre Santo. Que traiga una palabra, Señor, de rema del cielo, Padre Santo, que le hable a su iglesia, Padre Santo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control, mi Rey. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Queda el 6 y el 7, ¿oíste? Amén, así es.
6:7. Padre, seguimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos, Padre. Gracias por cada vida que se encuentra en este lugar, Señor, por el día de descanso que tú nos has dado, Señor, en el día laboral, Padre. Gracias, Padre, porque no, Señor, no hay impedimento, Señor, el día, Señor, Padre Santo, de fiesta que tenemos para venir a glorificar y exaltar tu santo nombre, sino al revés, Señor, venimos con más ganas, Señor, menos, más descansados, Señor, Padre. Aunque, Señor, tú dices en tu palabra que aunque vengamos, Señor, cansados y cargados, tú nos harás descansar. Padre, que Dios derrame, Señor, sanidad sobre la posible hepatitis C del pastor Timothy, Señor. Padre, mira a tus siervos, Señor, Padre Santo, mira esas molestias, Señor. Padre, confiamos, creemos en un Dios poderoso, un Dios sanador, Señor. Que tú, Señor, Señor, tienes el poder, Señor, Padre. Tú has muerto en la cruz del Calvario por nosotros y ahí también, Señor, ha quedado todas nuestras enfermedades, Señor, Padre. Que seas tú obrando sanidad en la vida de tus siervos, Señor, Padre. Tú creemos y confiamos, Señor, Padre, porque tú eres ese Dios, Señor, médico de médicos, Señor de señores. La gloria sea a Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Sí, Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por esas 240 Bíblias, Señor, de estudo Senhor, que sabemos que é de grande bendição para cada congregação, Senhor, só queremos dar-te graças, Senhor, porque sabemos, Pai Celestial, que todas as pessoas, Senhor, que vão receber essa Bíblia, Senhor, vão poder escudrilhar tu palavra, vão poder, Senhor, estudar, Senhor, dirigido por tu Espírito Santo, Senhor. Por isso te damos a honra e a glória, Senhor. Graças, Senhor Jesus, por o pastor, Senhor, que ha podido ofrendar, Senhor, essas igrejas, a cada igreja, Senhor, que está sendo agora, Senhor, que é obedecida por estas Bíblias, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque sabemos que é o melhor regalo, Senhor, é poder escudrilhar tu palavra e aprender mais de ti, Senhor. Graças, Senhor Jesus, por todos os irmãos, Senhor, que vão receber, Padre. Te damos a honra e a glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, que podré pagar el precio de su grande amor, pero todavía
nombre de Jesús, Señor, Padre, pone tu mano poderosa sobre aquellos que lo necesitan.
Padre Santo, soberano Dios, Señor, hoy en este día, Señor, ponemos en tu presencia, Señor, este tercer bloque, Señor, de oración. Lo ponemos en tu presencia, Padre, para que seas tú, Señor, haciendo la obra, Padre. Vengo con un corazón contrito y humillado a ti. Vengo contento y gozoso, porque a pesar de mi debilidad, tu poder se manifiesta, Señor, en mis debilidades. Hoy pongo delante de ti por los hermanos que están de viaje, como Joselito, Luis, Señor. Tú eres el único que tomas el control de tus siervos, Señor, que están fuera de aquí, de tu casa. Toma el control y la dirección de Joselito, de Luis. Ayúdalos, cuídalos y bendícelos. Donde quiera que estén, sean una antorcha encendida. Sean luz en medio de las tinieblas. Ten piedad de ellos, ilumínalos, Señor, y cuídalos, Padre. Por las personas que están sufriendo en la isla de La Palma a causa del volcán, Padre, tú tienes autoridad y poder, Señor. Un volcán que esté en medio del agua, pero bota fuego. ¿Acaso todavía estamos siendo rebeldes, Padre? Y te estás manifestando, Señor, en todos estos desastres naturales, Padre. Ayúdanos, Señor, a que sigamos trabajando en tu obra, aplicándonos, Señor, a esa orden que nos da, Señor, ir por el mundo y hacer discípulos. Ayúdanos, Señor, a ser obediente a esa palabra, Padre. Hay mucha gente que se les va a dar la palabra y la rechazan. Pero tu palabra dice, Señor, que el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Ayúdanos, Señor, a no hacer caso a esas cosas, sino seguir luchando, batallando, peleando la buena batalla de la fe, Padre. Ten piedad de las personas que rechazan la palabra. Ten misericordia de ellos y ayúdanos, Padre. No vamos a parar, vamos a seguir luchando. Gracias a tu amor y a tu misericordia que tienes con nosotros. Gracias te damos, Padre, por los que están en esa isla, padeciendo necesidades. Toca los corazones y que vean lo que es la naturaleza divina, que viene de lo alto, que vean las reacciones de las iras, Señor. Ten piedad de ellos, Padre, ilumínalos, a que entiendan que Dios vive, que es eterno, que Él es el creador del cielo, la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueve. A Él le pertenecen, Padre. No venimos a pedirte oro ni plata, venimos a pedirte que tengas el control de las iras, Señor, de tu ira, Padre, de los desastres naturales, Padre. Te pedimos de todo corazón, Señor, nosotros conocemos de ti mucho, pero queremos conocer más, pero también queremos, Señor, interceder por el prójimo. Tu palabra dice bien clarito, Padre, que toda esta ley se cumple con una sola palabra: amar al prójimo como a nosotros mismos. Adoramos por ellos, oramos por ellos, Padre. Ten piedad de ellos. No venimos a buscar lo nuestro aquí a tu casa. Venimos, Señor, a aprender más y conocer más de ti y a orar por el prójimo y a tener esa valentía de enfrentarnos a la circunstancia en la que vivimos. Podemos caminar en las tormentas, podemos vivir en un desierto, pero sabemos que tú estás ahí. Ten piedad de esas familias que viven allá en ese puerto de Parla, Padre. Ten piedad de ellos, Señor. También te pongo delante de ti, Señor, a nuestros mayores, como Jesucristo que está aquí, Jorge, Iris, Norlinda, Mariana, Rosa, Tania, Teresita, Gladys López, Insulina, Maricruz, Marisol, Irene, Yolanda, Silvia, Ana María, Mariano. Dios prepare nuestros corazones y cuerpo para los próximos 21 días de oración y ayuno. Del 1 al 21 de noviembre. Padre, sabemos y estamos convencidos, Señor, que el ayuno es parte de la edificación de tu casa, de toda tu congregación, de todo este pueblo que día a día viene a buscar tu rostro, Padre. Ten piedad, Señor, de ellos, de los que van a esforzarse, a someterse, Señor, a ese ayuno y oración 21 días.
Tú eres el único que tiene esa autoridad y poder para cuidar a tu pueblo. Y que ese ayuno tenga su propósito. Y uno de esos propósitos, Señor, es que prepares a tu casa. Prepáranos a todos, Señor, para estar dispuestos, Señor. No queremos ser como la Virgen insensata, que cuando fueron a la boda del novio no tenían aceite y se quedaron afuera. El aceite es el símbolo de tu espíritu. Y llénanos de ese aceite, Padre, cada día, Señor, para estar, Señor, viviendo bajo tu santidad. Ten piedad, Señor, de todos nosotros y de todos los que vamos a estar puestos en esa oración, en ese ayuno y oración, Padre. La Biblia dice que solo ese género tiene un nombre, que se lo cura, que se lo saca con ayuno y oración. Ten piedad de todos nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, que seamos fuertes y cuidemos real, efectivamente, como se hace el ayuno, como lo hizo Daniel. Ten piedad, ayúdanos y bendícenos. Oremos por la sanidad de la tía de María Eugenia, Señor. Está bien, Señor. Oramos por ella hoy en la mañana y vamos a seguir orando. Y le hemos declarado en oración permanente para que, Señor, tú hagas la obra en ella. Nosotros solamente somos, Señor, un instrumento en tus manos. Pero el que hace la obra es tu Espíritu, que es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio, Padre. Su primo Mario, sanidad, Señor, mental y espiritual. Ten piedad de ese joven. Ayúdalo, también oramos por él, Señor. Ten piedad de ellos, Padre. Y seguiremos mantenidos en oración, porque la oración es el poder que nos ha dado, Señor. Ten piedad, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir permaneciendo en la oración con los hermanos que están uniéndose a la oración. Ayúdanos, Señor, y bendícenos, Padre. Danos ese sentir del querer como el hacer, para seguir adelante, Señor, con las oraciones. Oremos por la completa restauración de Kevin, Señor. Tú lo conoces, tú sabes quién es Kevin. Ten piedad de él, Señor. Las pruebas, Señor, de nuestra fe producen paciencia. Y sabemos que tú te mueves con toda libertad en las pruebas. Tú no nos dejarás para siempre ahí. Siempre estarás ahí en las pruebas con nosotros, Padre. Sabemos y estamos convencidos, Señor, que cuando tú estás trabajando en nosotros, las pruebas las comenzamos a pasar. Difícil es estar, Señor, sin ti. Trabaja en nosotros con las pruebas. Sigue trabajando, Señor. Estamos dispuestos a recibirlas. Sabemos, Señor, las pruebas nos llevan a la victoria, Padre. Gracias, Señor, por él. Gracias por Kevin, Señor. Ayúdalo y sácalo adelante, Padre. En tu nombre, Señor. Que se haga tu voluntad en él. Sí, Señor. También, Señor, después de su intervención, Señor, tú lo conoces y sabes lo que ha pasado. Pero tú eres el médico por excelencia, Señor. Tú eres el único que tiene esa autoridad y poder. No hay otro, Señor. Tú eres el único. Padre Santo, soberano Dios, Señor. Dios dé tranquilidad y destreza a Ruth en su próximo examen de conducir. Señor, obtener esa licencia, Señor, no es un lujo, es una necesidad. Y te pedimos de todo corazón, Señor, que la ayudes y que esa licencia, Señor, lleve la dirección tuya, que es tu voluntad. Y tu voluntad es perfecta, Señor. Ayúdala, Señor, que todo lo que vaya a hacer, quítale todo nervio. Quítale todo nervio, ponle en la cabeza que tú vas con ella. Es una siervita tuya, es una niña joven, Señor. Y a pesar de su juventud, se mueve con toda libertad en tu palabra. Se mueve con toda libertad en las alabanzas, Padre. Está llegando más allá de donde ella no se lo pensaba. Pero, Señor, tú la vas a llevar más allá. Y sé que esa licencia ya viene en camino. Gracias te doy, Padre, por ella. Gracias te doy, Señor, por ella. Porque no la pide por lujo, la pide por necesidad. Se está preparando, Señor. Y tú la tienes ahí, Señor. Sabemos que tu voluntad viene a tu tiempo. Que se haga tu voluntad y a tu tiempo, Padre. Gracias te doy. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, en quien tú tienes complacencia, Señor. No me quepa la menor duda, Señor, que tengo que ponerte también por delante de ti
a nuestros pastores, Señor. Ten piedad de nuestros pastores, Señor, pon valla de protección. Estamos en un tiempo que las iglesias están siendo perseguidas, Señor. Ten piedad de nuestro pastor Frank, de nuestra pastora Rocío, de nuestro pastor Tony, de nuestra pastora María, de nuestro pastor Joaquín Yebra, de su esposa, Señor. Ten piedad de ellos, Señor, poniendo un vallado de protecciones sobre ellos, Señor. Y manténnos, Señor, en los huecos de tu mano. Ahí, Señor. Sabemos, Señor, que nuestra alma está escondida con Cristo, allá en el trono de la gracia, arriba en el cielo. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy en el poderoso nombre de tu Hijo amado, en quien tú tienes complacencia. Gracias, Señor, que se haga tu voluntad en todas estas peticiones, que es perfecta y agradable. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Diciendo sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Diciendo sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Y estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan pues yo sé a quién voy y en su gozo fuerte estoy. Y aunque triste en la noche yo estaré, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Diciendo sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. A ver cómo decimos todos. Diciendo sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Gloria al Señor. En el Señor todas las promesas son sí y amén. No sí como yo quiera, sino sí como Él quiere. Que es muy distinto el sí nuestro al sí del Señor. Gloria al Señor. Bueno, Miguel, bienvenido, ¿eh? Por favor, ponga aquí un micrófono, que Miguel, que es un hombre de muchas palabras, seguro que el tiempo en Bolivia le ha ayudado para que todavía venga todavía más. Vente para acá, Miguel, que te vamos a dar un abrazo. Me pongo la mascarilla porque como me están grabando hay que cumplir con el protocolo. Pero la nueva norma dice que ya puedo estar juntos en la misma, acerca de uno. Dame una. Muy bien, gloria a Dios. ¿Qué pasa este boliviano por el mundo? Gloria, ¿está por ahí el micrófono? Bueno, Miguel, todos los conocemos desde pequeño, un todoterreno, desde pequeño, siempre trabajando, sirviendo. ¿Hace falta limpiar? Ahí estaba Miguel. ¿Hace falta pintar? Ahí estaba Miguel. ¿Hace falta evangelizar? Estaba Miguel. ¿No sabía tocar la guitarra? Aprendió a tocar la guitarra para tocar la guitarra. Venía los martes, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, el lunes, el martes, todos los días. Nunca se quejaba, siempre trabajaba.
Y se fue para no volver. Pero como es el Señor, ¿verdad? Allí se ha enamorado, ahora tiene una niña, ya es un hombre y bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Así que dinos algo, por favor, cuéntanos cómo estás. Pues muchas gracias a todos por el recibimiento y estoy un poco nerviosa, la verdad. Y como igual un poco dormido, la verdad. Recién acabo de llegar de viaje y igual. Y así pues, agradecerles a todos y estoy bien a gusto aquí igual de volver a ver a mucha gente que ya son 7 años que han pasado y estar así. Muchas gracias. Bienvenido, Miguel, bienvenido. 7 años, ¿eh? Madre mía, te veo un poco más gordito, ¿eh? Te ha tratado bien Bolivia, ¿eh? Muy bien, Gloria. Bienvenido, bienvenido, Miguel, que Dios te bendiga. Pues nos da mucha alegría, su hermano vendrá el día 19, 18 sale de allí, llegará aquí el 19 si Dios todo lo permite. Muy bien. Pues Miguel, bienvenido, puedes sentarte, que el Señor te guarde mucho y pronto veremos a tu esposa y a tu niña. ¿Cómo se llama tu niña? Esther Elid. Elid, terminado en D. Ah, Elif. Vale. Muy bien. Esther Elif, muy bien. Pues nos da mucha alegría que estés con nosotros y más alegría le da a tu madre, ¿eh? Gloria al Señor. Pues el Señor es bueno, nos da mucha alegría porque Miguelito, como le decíamos siempre, ¿verdad? Creció aquí en la iglesia, se nos fue hecho ya un hombre y ha vuelto ya un señor casado con hija y todo. Y gloria al Señor. Qué bien, qué bien. Nos da mucha alegría, de verdad. Pues hermanos, hoy tenemos, antes de entrar en la palabra, que memorizar un versículo bíblico, porque hay costumbres que no perdemos. Y es memorizar un poco las Sagradas Escrituras. Entonces hoy tenemos Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Es un versículo muy chiquitito, pero que contiene una gran enseñanza. Dice que toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. La semana pasada hablamos de ese pecado de muerte y ese pecado no de muerte y llegamos a la conclusión, a la luz de las Escrituras, de que todo pecado nos conduce a la muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Ahora, la diferencia entre que un pecado te conduzca a la muerte y un pecado te conduzca al arrepentimiento es la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Cuando el Espíritu Santo está en la vida de un creyente, ese pecado no te conduce a la muerte. Ese pecado te conduce a ponerte de rodillas y decir, Señor, perdóname porque soy un vil pecador. ¿Cuántos han sentido así alguna vez? A ver, ¿cuántos aquí hay pecadores arrepentidos? Ah, bueno, gloria. Entiendo que los que no habéis levantado las manos es que todavía estáis sin arrepentimiento, ¿no? El Señor obra en los corazones de aquellos que le han entregado su vida. Y cuando uno está en el Señor y comete un pecado, porque no estamos exentos de pecar, el Espíritu Santo viene como un caballero y nos dice, ¿por dónde vas? ¿Verdad? Algunas veces nos tira de la oreja y nos dice, pero si tú eres mío. Y en ese momento uno dice, Señor, ¿dónde voy? Y tiene que humillarse y orar al Señor. Por eso dice que 1 Juan 5:17, que es el versículo que memorizamos, lo tenemos en pantalla, ¿verdad, Víctor? Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aunque hoy no lo vamos a explicar, lo explicaremos la semana que viene. Si lees el siguiente versículo, porque la Biblia hay que leerla en su completo, en plenitud, y no solamente a trozos, porque si la leemos a trozos podemos tergiversar el contenido bíblico. El siguiente versículo te dice que aquel que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Eso te lo dice el versículo siguiente. ¿Te das cuenta ahí que el que comete pecado y está en Cristo se arrepiente de sus pecados? Ahí tenemos el ejemplo de David, que escribió uno de los salmos más preciosos que nosotros leemos, ¿verdad? Señor, haz de mi corazón un corazón de carne, ¿verdad? Porque el pecado lo había intentado endurecer, ¿verdad? O el propio, no solamente David, sino el propio apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando negó a Jesús en 3 ocasiones, traicionó a Jesús, como lo hizo Judas Iscariote, pero Pedro se arrepintió, lloró amargamente, y el Señor lo restauró con esa famosa pregunta de Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, ¿verdad? En 3 ocasiones, 3 veces lo negó, 3 veces le confirmó esa restauración ministerial. Cosa que Judas Iscariote no hizo.
El pecado de Judas Iscariote, ¿a dónde lo condujo? A la muerte. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo no estaba en él. Estaba celebrando la Pascua, comiendo del pan, bebiendo de la copa, escuchando las enseñanzas, viendo los milagros, viendo las sanidades y libertades de los endemoniados, cómo eran liberados. Pero no era de Cristo. Estaba con ellos, pero no era uno de ellos. Y cuando llegó el momento de venderlo, lo vendió, lo traicionó y acabó ahorcándose, porque el pecado le llevó a la muerte. Como a ti y a mí, si no es por la gracia que nos alcanzó, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo. Y dice la Biblia, no por obras, menos mal que no es por obra, porque si no más de uno se pondría las medallas como en el ejército, para que nadie se glorie. Hermanos, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y ese pecado no de muerte es gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, por muy lejos que te quieras ir, no se lo digo a Miguelito que acaba de venir de Bolivia, por muy lejos que uno quiera irse de los caminos del Señor, cuando el Espíritu Santo te ha tocado y tú le has entregado tu vida, lo siento mucho, pero ya no existe el libre albedrío. Alguien, mira lo que dice el pastor. Sí, ya no existe el libre albedrío. El libre albedrío está antes de la entrega a Cristo. Cuando el día que te entregas a Cristo y dices que tu nombre está escrito en el libro de la vida y te entregas por medio de la sangre del Cordero a la vida del Señor, ¿sabes lo que ocurre con tu libre albedrío? Ya no hay. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo ¿dónde? Cuando uno está en Cristo, ya no tiene libre albedrío. Yo ya no puedo decidir por mí mismo, lo siento mucho. Yo ya me gustaría más de uno cogerlo por el cuello, pero no puedo. Lo que hago es orar y bendecirlo en el nombre del Señor. Antes me gustaría hacer muchas cosas, pero es que yo ya no soy del mundo, porque Cristo está en mí. Por lo tanto, hermanos, tengamos claro que el pecado nos conduce siempre a la muerte, excepto cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, donde cometer pecado los vamos a cometer, porque somos seres humanos de carne y hueso, pero ese pecado no se va a enseñorear de nosotros. Ese pecado ya no va a ser dueño sobre nosotros, porque ahora el dueño de nuestra vida es Cristo Jesús. Por lo tanto, pecar es parte de nuestra humanidad, pero mantenernos en el pecado es algo diabólico, porque va atenta contra la presencia del Espíritu Santo. Y cuando uno no tiene el Espíritu Santo, acaba peor que al principio. Pero cuando uno tiene al Espíritu Santo en su vida, vuelve siempre a los pies de Jesús, siempre. Por lo tanto, tú haz lo que tú quieras, pero si tú eres del Señor, volverás a casa, porque tu vida ya no es tuya, es del Señor. Te lo digo por experiencia, pero si no te vale mi experiencia o lo que dice la Biblia, inténtalo, intenta marcharte, intenta darle la espalda al Señor y descubrirás que ya no puedo. Como dice la canción, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Lo decimos todo de memoria, primero con el texto en pantalla y luego sin texto. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora quitamos la pantalla. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Primera de Juan 5, 17. Muy bien, pues vamos entonces ahora a estudiar Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Muy bien, vamos entonces a poder ahora estudiar segunda de Tesalonicenses. Vamos entonces, me han confirmado que Kevin entra en quirófano, pues gloria a Dios. Hemos estado orando en el culto, pues gloria al Señor. Eso es una buena noticia. Le ha bajado la fiebre y está bien de la tensión, pues gloria a Dios. Sabéis que los martes estamos estudiando cada uno de los libros de la Biblia y llevamos pues aproximadamente, si no me falla la memoria, casi 2 años estudiando cada uno de esos libros de la Biblia. Ya nos queda poco para llegar a Apocalipsis. Yo he calculado que sobre diciembre, enero,
estaremos tratando el Apocalipsis, que es un libro que muchos hermanos me han dicho, pastor, ¿cuándo vamos a volver a estudiarlo? Porque ya lo estudiamos hace muchos años, pero cuando llegue el momento lo vamos a estudiar, y yo creo que en los tiempos que estamos corriendo y viviendo nos va a ayudar a comprender muchas más cosas como consecuencia de que lo que la palabra de Dios anuncia, muchos de nosotros lo estamos viviendo ya en primera persona en los acontecimientos que están ocurriendo. Pero esta segunda carta de Tesalonicenses que vamos a estudiar en esta noche nos va a ayudar a limpiar nuestra mente de esa neblina de vientos de doctrina que muchas veces nos confunden o nos mantienen en una inseguridad constante y no nos aclaran algo tan real y evidente como es la venida de Jesús. Por lo tanto, vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo tome control de este estudio. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, que hemos podido, Señor, tener un tiempo de alabanza, de oración y de búsqueda de tu presencia, nos acercamos ante ti, Señor, oh Padre, para poder, Señor, escudriñar esta segunda carta a los tesalonicenses, Señor. Háblanos tú, Señor, muéstranos tu voluntad y tu propósito, Señor, y que podamos salir renovados, transformados por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres justo, eres fiel y verdadero y siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, oh Padre, porque aquellos que están a través de internet, aquellos que están viendo el culto por televisión, los que estamos presentes y aquellos que lo verán, estamos convencidos de que tú vas a hablar a través de esta carta poderosamente para que tengamos firme nuestra fe, la certeza de que tú vienes pronto a por tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para que todos entendamos bien la segunda carta de Tesalonicenses, es evidente que tenemos que tener claro qué ocurrió en la primera carta. La primera carta ya la estudiamos en su momento, pero una de las cosas que pudimos darnos cuenta en la primera carta era que Tesalónica estaba sufriendo persecución, muchos de aquellos llamados hermanos en la fe. Los judíos estaban rechazando a Jesús como Mesías y eso hacía que muchos de ellos despreciaran a aquellos judíos que estaban entregando sus corazones a Jesús, el hijo de un carpintero, que por otra parte era el Hijo de Dios, aquel que se había levantado entre los muertos. Y estaban comenzando a sufrir lo que es la persecución. La persecución no solamente de los de su pueblo, sino también los propios gentiles que entregaban su vida a Cristo y que sufrían la persecución por parte del Imperio Romano. Por lo tanto, había persecución por los de fuera y persecución por los de dentro. Y no sé cuál es peor, la verdad. Porque la persecución de los de fuera, pues me la espero. Pero cuando viene de dentro, la cosa es difícil, ¿verdad? Es decir, la cosa es complicada. Cuando alguien de fuera te quiere decir o hacer, bueno, pues es del mundo. ¿Qué te puedes esperar del mundo? Pero cuando eso viene de aquellos que pertenecen, entre comillas, al cuerpo de Cristo, ya la persecución tiene un índole más de profundidad espiritual, donde el maligno quiere atacarnos por fuera y también por dentro. Es importante darnos cuenta que el apóstol Pablo, cuando habla de la persecución, la relaciona también con lo que sufrieron los profetas en el Antiguo Testamento, para que descubrieran los hermanos de Tesalónica que lo mismo que estaban sufriendo ellos en sus carnes, como podemos estar sufriendo nosotros en las nuestras, ya ellos, los hermanos mayores en la fe, los judíos, los hebreos que estaban en el Antiguo Testamento, ya habían sufrido tal persecución. Si abrimos nuestra Biblia en Jeremías 2:30, lo tenemos en pantalla, en Jeremías 2:30, encontramos cómo el profeta Jeremías sufre persecución por parte de su propio pueblo. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 30, dice, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección, vuestra espada devoró a vuestros como león destrozador. Qué fuerte que el propio pueblo de Israel destrozaba a sus propios hijos. Dice, vuestra espada, la vuestra, devoró ¿a quién? A vuestros profetas. Es decir, el propio pueblo no tenía en estima el que venía con la palabra de Dios, todo lo contrario, lo mataba. Comprendemos ahora por qué Jesús vino a los suyos. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No lo mataron a espada, le clavaron una lanza y lo crucificaron en una cruz. Por lo tanto, cuando venga la persecución sobre tu vida, piensa
que ya en el Antiguo Testamento los siervos de Dios sufrieron persecución. Pero piensa que tu Señor, el cual ha dicho que si esto hicieron sobre el árbol bueno, ¿qué no harán sobre nosotros? Que muchas veces somos como hojarasca. Dice también Mateo 23:31, el mismo Jesús nos dice en Mateo 23:31, y dice, Mateo 23:31, dice la palabra de Dios, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron ¿a quién? Jesús, ¿a quién está recordando? A aquellos que en un momento también mataron a los profetas. El síndrome de Jeremías está más encarnado en nuestro corazón de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque todos alguna vez hemos tenido que llorar como consecuencia del juicio que han hecho contra nosotros, no los del mundo, sino aquellos que consideramos hermanos en la fe. Y eso conlleva tristeza sobre tristeza. Jesús advirtió que los verdaderos profetas de Dios siempre iban a tener oposición de los impíos. Por lo tanto, tienes que darte cuenta de que la persecución es parte del precio de seguir a Cristo Jesús. Lucas capítulo 11, versículo 49. Mira lo que dice la Biblia. He empezado por la persecución, porque cuando empecemos a estudiar la carta tenemos que comprender que no podemos nosotros rehuir la persecución ni evitarla, sino tenemos que aceptarla y saber qué pasó, qué le pasó y qué nos pasará. Mira lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 49. Lucas 11, 49. ¿Lo tenemos ahí? Lucas, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros ¿qué? ¿Qué prefiere, que te mate o que te persiga? Pero si tienes que elegir entre Guatemala y Guatepeor. Porque esa es la realidad espiritual de aquellos que hemos decidido pagar el precio de seguir a Cristo. Ahora, no es cuestión de buscarnos enemigos, porque hay creyentes que les encanta buscarse enemigos por todos lados. No. Es cuestión de serle fiel al Señor. Porque con el simple hecho de serle fiel al Señor, te constituyes enemigo de los hombres de este mundo. Simplemente por el simple hecho de serle fiel al Señor. Por lo tanto, en Tesalónica vamos a encontrar que el apóstol Pablo destaca que Dios es un Dios fiel a pesar de nuestras infidelidades y de nuestras persecuciones, y que Dios se aira, y que la ira santa de Dios va a caer sobre todos aquellos que han levantado su mano contra los siervos y las siervas del Señor. Tesalonicenses trata el tema de la esperanza de un creyente y en particular de la segunda venida de Jesús. Porque todo consta en el que Jesús va a volver a por su iglesia como ladrón en la noche. No digo que Jesús es un ladrón, sino como un ladrón que nunca se espera en qué momento te van a robar, pero el día que te roban, el efecto sorpresa es mucho más fuerte que aquello que te están robando, porque no te lo esperas. Así será la venida de Cristo. Por lo tanto, velad y orad para no entrar en tentación. Y la mayor tentación que la iglesia tiene que tener en estos tiempos y debe de evitar es el relajamiento y el acomodamiento. Repite conmigo, acomodamiento. Hombre, si hoy es festivo, un día que tengo para dormir, un día que tengo para tener los pies en el sofá puestos sobre la mesa, yo me quedo en mi casa, que desde internet se ve muy bien el culto. Hola hermano, que el Señor te bendiga acomodadamente desde tu sofá. Claro. Cuidado con el acomodamiento y cuidado con cambiar el orden de prioridades. Porque la palabra de Dios nos enseña que Él viene como ladrón en la noche. Hermanos, también Tesalonicenses nos dice que Cristo, que es quien obtiene nuestra salvación, nos guardará de la ira venidera de Dios. Ahora vamos a comenzar ya con segunda Tesalonicenses. He resumido un poco la primera carta para ahora comenzar con la segunda.
Os dije que se tardaba 11 minutos en leerla. No sé si muchos habéis leído Segunda Tesalonicenses, pero se tardaba 11 minutos. No sé si has tenido 11 minutos para poder leer esta preciosa carta. También os dije que tenía 3 capítulos y que tiene 47 versículos. Lo que me llama la atención, que de estos 47 versículos que tiene la segunda carta de Tesalonicenses, 18 de los 47 son apologéticos. ¿Y qué significa apologéticos? Que presentan defensa sobre la segunda venida de Cristo. Porque vamos a descubrir en esta carta cómo algunos, desde su falsa doctrina, tergiversan la segunda venida de Cristo, vamos a verlo en esta segunda carta, y cuál es la actitud ociosa que tienen aquellos que piensan que ya no tienen que hacer nada. ¿Te has encontrado con algún creyente que dice, bueno, si Cristo va a venir mañana, dentro de poco va a venir Cristo, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a cotizar la seguridad social? Si Cristo viene, ya en este mundo no me queda nada, ¿verdad? Yo conozco personas que no sé lo que es verlos trabajar. Los conozco, tienen nombre y apellido. Y qué pecador y pecadora eres, que tú también los tienes en la mente. Y muchos de los argumentos que utilizan es que el Señor viene pronto. Ya en este mundo no me queda nada. Es verdad. Cristo viene pronto. Pero deja el acomodamiento. Porque hay que comer pan con el sudor de tu frente. Y no con el sudor de enfrente. Sí. Hay que comer pan con el sudor de la frente. Y no con el de enfrente. ¿Qué está sucediendo? Es la pregunta. ¿Qué está sucediendo? A veces el mundo de alrededor nuestro parece que está caótico y es impredecible. Ya no sabemos con qué noticias nos vamos a levantar el día, ¿verdad? Nos acostamos un día con una situación. Yo recuerdo haberme acostado en enero con Filomena y abro los ojos en el mes de octubre y lo encuentro con el volcán de La Palma. Y en medio una pandemia donde se ha llevado 80.000 vidas en España, solamente en España. Es decir, y en medio de cada una de esas causas diferentes traumas, terremotos, maremotos, desgracias y situaciones que ¿qué está sucediendo? ¿Qué ocurre? Que ya no sabemos cuando pongamos la televisión si lo que vamos a ver es bueno o es peor. Las palabras de Pablo nos recuerdan que mientras el mundo avanza hacia su punto final, porque el mundo está avanzando hacia su punto final, nuestra esperanza en la eternidad nos debe de fortalecer para vivir cada día en un ambiente, escúchame bien, anticristiano. El ambiente que estamos viviendo cada día es más anticristiano. Nos miran mal por ser creyentes. Muchos colectivos piden respeto y tolerancia por sus creencias y por sus maneras de ser. Pero sin embargo no nos respetan cuando decimos que Cristo es nuestro Señor y Salvador y nos llaman religiosos, sectarios y bichos raros. Es decir, nos estamos conduciendo en un mundo donde a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. El apóstol Pablo le escribe a esta iglesia en Tesalónica varias semanas después de escribir Primera Tesalonicenses. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo tiene que escribir una segunda carta cuando ha escrito hace una semana la primera? Por una sencilla razón. Porque la iglesia seguía teniendo las mismas dudas. Y esto me recuerda mucho a la historia de un pastor que cada domingo predicó durante un mes el mismo sermón cada domingo. El primer domingo habló sobre la obediencia. El segundo domingo habló sobre la obediencia. El tercer domingo habló sobre la obediencia. Y el cuarto domingo sobre la obediencia. Y ya en la puerta de la iglesia le dijo un hermano, pero pastor, ¿no tiene otro sermón? Lleva un mes repitiendo lo mismo. Es que ya me sé hasta dónde a dónde va a pararse, qué coma, qué punto. Incluso me sé ya el chiste que va a contar. Pastor, cambie ya el sermón. Y le dice, sí, lo cambiaría el día que lo pongamos en práctica. En ocasiones nos repetimos tanto porque realmente no estamos poniendo en práctica todo aquello a lo cual decimos siempre amén y gloria a Dios. Porque tener conocimiento de las Escrituras no significa en ningún momento que estemos viviendo conforme a lo que las Sagradas Escrituras nos demandan. Y el apóstol Pablo, cuando escribe esta segunda carta de Tesalonicenses, lo que está enseñando es a confirmar aquello que toda la iglesia tiene dudas e incertidumbres sobre aquello. ¿Tú conoces a alguna mujer que cuando le digas te quiero, tú te imaginas que tú en tu matrimonio, el día que te casaste, intercambiaste los anillos y le dijiste I love you?
te lleves los próximos 20 años sin decirle aún ni siquiera te amo, yetén. ¿Qué ocurriría? Algo estaría fallando, ¿verdad? Algo estaría fallando. No, es que ya te lo dije. A que te demanda tu pareja que muchas veces le recuerde que le quieres. Que por lo menos tengas un gesto, que le hagas así con el ojo, que es gratis. A que te lo demanda, te lo requiere. Cuando una cosa es buena y se repite, eso alegra el corazón de cualquiera. ¿Verdad? Dile al hermano que tienes al lado, te amo en el amor de Cristo. Gloria a Dios. Mira, en el capítulo 1 de 2 de Tesalonicenses, vamos a entrar en materia. Los cristianos están sufriendo persecución porque les cuesta trabajo perseverar en medio de las dificultades, como a nosotros. Y en los capítulos 2 y 3, que vamos a ver a continuación también, se están confrontando los falsos rumores que anuncian que los últimos tiempos ya habían pasado. Una falsa doctrina. Ya Cristo ha venido. Ya Cristo se ha llevado de su iglesia. Y Tesalonicenses decía, ¿y entonces nosotros qué? Nos hemos quedado. Esa falsa doctrina empezó a pulular en medio de la cuenca del Mediterráneo. Pablo exhorta a la iglesia a tener paciencia y firmeza y a perseverar fielmente en un servicio diligente hasta que Jesús regrese. Mira, vamos a ver los diferentes temas. Primero, el sufrimiento, cosa que a nadie le gusta, pero que muchas veces es necesario para poder crecer en el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 y 16. Y vamos a ver cómo ese mismo tema que hay en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 14 y 16, es exactamente el mismo que encontramos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 3 al 12, para que nos demos cuenta que el sufrimiento seguía existiendo. Mira, dice Primera de Tesalonicenses 2, 14 al 16, dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los que de vuestra propia nación, las mismas cosas que en ellas padecieron de los judíos. ¿Nos damos cuenta? Versículo 15, dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Versículo 16 y último dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Si nos damos cuenta, la iglesia tesalónica está sufriendo persecución de los de su propia nación, de los de su propio pueblo. Pero ahora vas a la segunda carta, en el capítulo 1, el versículo 3, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 en adelante, y fíjate lo que te encuentras. La persecución dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y a cada uno de vosotros abunda para con los demás. Seguimos leyendo y miren lo que dice. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras, ¿qué? Persecuciones. ¿Y qué más? Y ahora mira la palabra clave, ¿qué soportáis? Las persecuciones y tribulaciones debemos de soportarlas. Primera de Corintios 13 dice, ¿el amor todo qué? ¿El amor qué? En un matrimonio muchas veces hay que soportar al otro. Mira, seguimos leyendo. Versículo 5. ¿Se ha quedado pillado? Víctor, ¿se ha quedado? Esta es la tensión de saber qué le pasa al ordenador. Vamos entonces a la Biblia, que no hay ningún problema. ¿Lo tenéis ahí en la Biblia? Dice, pues nuestro evangelio es segunda. ¿Por qué has puesto primera? Segunda de Tesalonicenses 1:5. Vamos a la Biblia, que esa no falla. Y ahora me va a decir, ya lo tiene en la pantalla. Dice 2 de Tesalonicenses.
Aquí lo tenemos. Dice el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de quién. Para que seáis tenidos por dignos del... ¿Cómo puedes llegar a ser tenido digno del reino de Dios? ¿Cómo? ¿Soportando qué? La persecución y qué. ¿Conoces cristianos que dicen, si la cosa sigue así, se pone tan fea, yo voy a dejar de ser seguidor de Cristo tan fervientemente? ¿Los conoces? Pues dice que para ser justo y digno, heredero del reino de Dios, uno tiene que aprender a soportar las aflicciones. El apóstol Pablo incluso dice que llevaba las marcas de la persecución sobre su propia espalda. Dice el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que se atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste ¿quién? El Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. ¿De qué está hablando ahora mismo Cristo? De la venida, de la segunda venida. Sí, pero ahora sigo con la Biblia no me falla. Dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pablo está enfocando, si os dais cuenta, que mientras nosotros sufrimos persecución en esta tierra, poniendo nuestra mirada en Cristo, nosotros tenemos reservado un cada vez mayor peso de gloria, que es en Cristo Jesús. Mientras que aquellos que ejercen sobre nosotros violencia, señalamiento, persecución, angustia, ellos en el versículo 9 tienen la recompensa a sus pecados. Fíjate lo que dice el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga, versículo 10, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de ¿qué? De su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado ¿en quién? En vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús. Por lo tanto, la primera enseñanza que tenemos que tener clara sobre 2 Tesalonicenses es: no rehuyamos el sufrimiento y la persecución. Aceptémoslo como parte de nuestra preparación para el gran día del Señor. Así es que lo que están sufriendo nuestros hijos en los institutos, en las escuelas, ahora viene Halloween, y ellos no celebran la muerte, ellos celebran a un Dios de vida y dicen, yo no participo, yo no celebro. Los dolores de cabeza de que tú tienes que ir a hablar con la tutora de tus hijos para decirles que son hijos de Dios y que ellos no van a participar y van a participar de esa fiesta infructuosa del maligno. Toda esa persecución, ese dolor de cabeza, siéntete agradecido con el Señor porque es la preparación para aquel día de gloria. Y muchos nos señalarán, nos dirán, nos podrán decir lo que quieran, pero nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos a dónde nos conducimos en la vida. Y cuando tú sabes a dónde vas en tu vida, no te importa pagar el precio del señalamiento, porque sabes que le perteneces a Cristo Jesús. La segunda cosa que el apóstol Pablo destaca en esta carta es, repite conmigo, el trabajo. Sí. Porque había creyentes que, porque como veían que o Cristo ha venido o Cristo tarda su promesa, algunos entraron en la ociosidad. Y mira lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 6 al 15. Esto lo dice Pablo a los tesalonicenses, pero se lo dice a Pablo a los tesalonicenses y también nos lo dice a nosotros. Y fíjate cómo habla el apóstol Pablo de fuerte a aquellos que argumentan que no trabajan porque el Señor viene. Y si viene el Señor, ¿para qué van a trabajar? Mira lo que dice. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 6 al 15. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pero os ordenamos, hermanos, ya empieza como una orden, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esto está en tu Biblia, que os apartéis de todo hermano que ande como. Y no según la enseñanza que recibisteis de quién.
Entonces, ese nosotros, ¿quién habla? Ese nosotros lo encuentras en el versículo 1 de 2 Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Los quieres ver por si tienes alguna duda? 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Yo, apóstol Pablo, con el amado hermano Silvano y Timoteo. Mira lo que dice. Pablo, Silvano y ¿quién? Y Timoteo. Vamos a 2 Tesalonicenses otra vez. En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 6, te está diciendo, dice... Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis ¿de quién? De nosotros. Ahora viene la enseñanza. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Ni comimos de balde el pan de nadie. Sino que ¿qué hicieron Pablo, Silvano y Timoteo? ¿Qué hicieron? Sino que trabajamos con afán y día y ¿qué? Hermanos, con todo mi respeto, Pablo, si trabajaba por el día y trabajaba por la noche con todo afán y fatiga y le daba tiempo a orar, a ayunar y a velar y a buscar el rostro del Señor, tú y yo lo podemos hacer. Aquellos que dicen que están centrados en la oración y en el ayuno, cuando están tumbados en el sofá de su casa o en la cama, ese ayuno lo hago yo, jaja, jiji y jojo. Porque eso es muy sencillo. Aquí el apóstol Pablo está trabajando de día y de noche, con afán. ¿Lo dice eso tu Biblia o me lo estoy inventando? Qué fácil es tener una vida de oración activa de 2, 3, 4, 5 horas cuando no tienes que trabajar con afán y fatiga. Eso es sencillo. La pastora Esther Bourel lo dijo el domingo de otra manera. Aquellos que cuando ya tienen un trabajo ya no vienen a la iglesia porque están cansados y tienen que descansar. Y prefieren ver el culto por internet. Es fácil venir a la iglesia cuando no se está trabajando. Es fácil servir al Señor cuando no tienes un trabajo. Pero ¿y cuando lo tienes? Tienes que hacer horas extras. Y no en el trabajo precisamente. Sino doblando tu rodilla. Tienes que sacar minutos de donde no los hay. No escuché ni un gloria a Dios. Con la boca pequeña, ¿no? Aleluya, aleluya, aleluya. Mira lo que sigue diciendo, mira. Porque es que es fuerte lo que Pablo le está diciendo a los de Tesalónica. Dice, versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos ¿un qué? ¿Un ejemplo para qué? Para que nos imitaseis. Fíjate que Pablo ya no solamente trabaja para comer el pan con el sudor de su frente, sino que Pablo trabaja para dar ejemplo a aquellos que piensan que no tienen que trabajar. Esto es palabra de Dios, ¿eh? Y dice, versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Esto ya se pone más duro, ¿eh? Aquí Pablo se pone más duro. Fíjate lo que dice. Si alguno no quiere trabajar, ¿vale? Tampoco entonces ¿qué? Ahí te vas a quedar fino, filipino. Te vas a quedar hecho un bombón. Si no quieres trabajar, muy bien. Pero tampoco comas. Porque oímos... Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo, porque oímos que algunos de entre vosotros andan ¿cómo? Desordenadamente. ¿No trabajando en qué? En nada. Y fíjate lo que hacen, entrometiéndose en los ajenos. Y es verdad, cuando uno tiene mucho tiempo libre, tiene mucho tiempo para llamar a mucha gente por teléfono. Y incluso aquellos que tienen tanto tiempo libre para eso, se enfadan cuando no le coge el teléfono fulano o mengano, porque es que fulano y mengano están trabajando y no pueden atenderle a las horas que le está llamando. Es interesante, porque dice, a los tales mandamos y exhortamos, exhortar es animar, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer ¿qué? ¿Por qué pasaba esto en la iglesia de Tesalónica? Porque ellos empezaron a adquirir una doctrina de el Señor viene pronto o el Señor llega
y nosotros tenemos que estar centrados en Él. Y vivían de manera desordenada, entrometiéndose en lo ajeno y no centrándose en lo que realmente era su obligación como ministro y siervo y sierva del Señor Jesús. Y también habla de los últimos tiempos. En el capítulo 2, vamos al capítulo 2. En el capítulo 2, los versículos del 1 al 12, el apóstol Pablo nos habla sobre persecución, sobre la ociosidad y también nos habla sobre los últimos tiempos. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de ¿qué? Quiere decir que ya había pensamientos que eran contrarios a lo que la palabra de Dios decía. Y dice, ni os conturbéis. Y fíjate qué palabra más tremenda esta. Esto sí que es importante, ¿eh? Mira lo que dice. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Y fíjate esta coletilla, como si fuera nuestra. ¿Qué significa ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera? Estos tres factores son importantes. ¿Qué significa ni por espíritu? Te pongo el ejemplo. Hermano, el Señor me ha dicho que tienes que dejar de hacer esto y esto en tu vida porque el Señor viene pronto. Así es que obedece porque esto viene del Señor para tu vida. Y me lo ha dado una revelación de Dios. Y viene alguien y le dice a otro alguien lo que tienes que hacer en el nombre de Dios. Eso significa ni por espíritu. Por esas nuevas revelaciones. Hay gente que habla tanto en el nombre de Dios que no sé cuándo habla Dios o cuándo habla esa persona. Pero no solamente dice ni en espíritu, sino ni por palabra. Porque desde las iglesias, ya en el principio, había falsos maestros, como el apóstol Pablo los identifica, y dice que se levantan falsos cristos, que se levantan y proclaman y anuncian cosas que no estaban escritas ni enseñadas ni por los apóstoles, ni fundamentadas en las enseñanzas y doctrinas que Cristo había dado a sus apóstoles estando aquí en la tierra. Por lo tanto, ni por espíritu, esas nuevas revelaciones que el Señor me ha dicho. Yo cuando alguien dice, el Señor me ha dicho, yo digo, cuerpo a tierra. ¿Sabes? Eso en la guerra, cuerpo a tierra, es que viene una bomba. Porque yo tengo temor y temblor. A mí me da miedo cada vez que tengo que decir algo en el nombre del Señor porque no quiero meterle yo nada de mi cosecha. Tendríamos que ser muy respetuosos con el Señor porque tomar el nombre de Dios en vano no solamente es decir una blasfemia con el nombre de Dios, sino cuando le decimos que Dios dice cuando Dios no ha dicho nada y estamos condicionando la vida, el testimonio y el comportamiento de otra persona. No se puede coger a un enfermo y decirle, cogerle por banda y decirle deja de tomar la pastilla porque Dios me ha dicho que te va a sanar. Y ese enfermo deja de tomar la pastilla creyendo que Dios se lo ha dicho y ese enfermo acaba ingresado en un hospital porque ha dejado de tomar su medicación. Y eso lo he visto yo en más de una ocasión. Fuera y dentro. Y eso es por espíritu. Entiéndase, falso espíritu. Y no estoy en contra de que si Dios le dice a una persona que lo haga, lo va a hacer. Pero deja que se lo diga el Señor, no la manipulación de alguien que habla en el nombre de Dios. Eso es lo que ocurre muchas veces en Tesalónica y en Murcia. Ni por espíritu, ni por palabra de coger el púlpito y decirle a los demás lo que tienen que hacer cuando yo mismo no lo estoy haciendo. Eso se llama falsedad, hipocresía. Y uno tiene que ser el mismo con el micrófono y sin el micrófono. En la intimidad y en la vida pública. Porque es que no podemos tomar el nombre de Dios en vano. No podemos tomar el nombre de Dios en vano. Y fíjate la tercera cosa. Ni espíritu, ni palabra, ni carta. Ahí viene lo que el apóstol Pablo dice. ¿Cuántas veces hemos visto que Pablo cuando escribe a Roma dice, y yo Pablo, mirad con cuán grandes letras os escribo, y yo Pablo, firmo de mi propio puño, y yo Pablo, os digo esto y lo dejo firmado? ¿Por qué Pablo confirma cada vez que escribe una carta y firma siempre al final de la carta? Porque se estaba dando la falsa doctrina de que se escribían cartas y se le ponía el nombre de Pablo, de Pedro, de Juan o de Santiago como si fueran ellos mismos. Y esas cartas estaban llegando a la iglesia para que tuvieran más validez en el nombre de alguien que ni siquiera ese alguien había escrito esa carta.
Hombre, eso hoy día no pasa. Eso hoy día no pasa con las cartas. Eso pasa con, mira, es que el pastor ha dicho. Y como el pastor ha dicho, yo te estoy diciendo esto. Y a lo mejor el pastor no ha dicho eso. Pero como es lo que yo he entendido y es lo que me interesa, el pastor lo ha dicho. Porque de esa manera te da a ti más mayor valor para poder manifestar lo que tú quieres hacer en tu vida. Por eso Pablo dice, no os conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Y fíjate, como si fuera nuestra. ¿Comprendemos ahora ese texto bíblico? Maravilloso es el Señor, qué bueno es el Señor. Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque si alguno viene y dice que Cristo ya ha venido, está atentando en contra de la palabra del Señor. O si alguno quiere añadir o quitar a lo que la palabra del Señor dice, será juzgado, como dice así la palabra de Dios. Hay de aquel que añade o quita un punto, una jota de la Escritura, ¿verdad? Nadie, versículo 3, fíjate lo que dice el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga, ¿qué? Y se manifieste el hombre de ¿qué? El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está ¿qué? En acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente lo que detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. ¿Qué es lo que detiene la obra de iniquidad del maligno? La presencia del Espíritu Santo. Mientras la iglesia de Cristo esté en la tierra, la presencia del Espíritu Santo morará en los templos edificados por el Espíritu Santo, que son los cuerpos, los corazones que hemos declarado a Jesús como Señor y Salvador. El día que Cristo se lleve a su iglesia a esta tierra, el Espíritu Santo ya no tendrá que hacer más nada porque no habrá lugar para Él en ningún corazón. Entonces, lo que detiene la acción de impiedad del maligno y de que se manifieste todo el poder y el esplendor del anticristo en nuestros días, como dice la Biblia, han surgido muchos anticristos entre nosotros, es la obra y la presencia del Espíritu Santo. El día que seamos llevados y que el Espíritu de Dios esté con Cristo Jesús y con el Padre, lo que pasa en esta tierra va a ser muy feo, porque si ahora el Espíritu Santo detiene y obstaculiza toda la maldad de esta tierra, y ya vemos cómo estamos llegando, a qué punto de depravación moral y espiritual estamos llegando, imaginaros cómo sería la tierra sin la presencia de Dios Santo en medio de nosotros. Va a ser un caos, va a ser un caos. Y el apóstol Pablo está diciendo, hasta que es, dice el versículo 5, ¿lo vemos? Dice el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros lo sabéis, lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, en ese momento, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios como mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que se pierda por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quiénes son los herederos de la iniquidad? Aquellos que han rechazado la verdad de Jesús. Aquellos que han rechazado la verdad de Jesús. Eso es lo que sería, lo que estamos aprendiendo en la primera carta de Juan, el pecado de muerte. Esta carta de Segunda de Tesalonicenses junto a Primera, lo que nos aporta es una claridad evidente sobre la venida de Cristo. Y nos aporta, ¿qué ocurre para que Cristo venga? Persecución. Nos aporta, ¿qué actitud debe tener la iglesia en medio de la venida de Cristo? Trabajo.
¿Y qué ocurrirá cuando Cristo venga? El levantar de la iglesia, lo que conocemos como el rapto, que no me gusta utilizar la palabra, pero para que todos lo entendamos, el arrebatamiento de la iglesia, ser llevado, la presencia del Señor llevada junto al Padre y todo lo que acontezca en este mundo quedará supeditado a la obra del Padre de mentira, que va a ser juzgado por Jesús, por Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora bien, hermanos, me gustaría tener claro algo sobre esta carta. Y es que la idea principal de esta carta es la segunda venida de Jesús. Y para ello, las palabras claves que deben de sonar en nuestro corazón deben de ser tribulación, persecución, padecer, la venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios, Espíritu, gloria, el hombre de pecado, inicuo, vivir desordenadamente, el día del Señor y sobre todo, la verdad de Cristo. Pablo enseña y señala que estos acontecimientos son fundamentales para que la venida de Cristo se haga efectiva en nuestros tiempos. Mira, me gustaría resumir todo en este versículo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Vamos a buscarlo, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Si alguien quiere resumir toda la carta en un texto bíblico, es esto. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, qué bonito es esto, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Y termina diciendo, en el sentido de que el día del Señor está. No te dejes engañar. Cristo viene pronto y los cristianos de hoy nos estamos hipotecando con este mundo. Sí. Y termino con esto. ¿Tú crees que la iglesia de Cristo se está preparando para que Cristo venga cuando está pensando en comprarse casas artesonadas, casas que saben que no van a poder terminar de pagar ellos, sino que le darán sus hijos, no la casa, sino la deuda? Trabajos que nos hacen sufrir dolor, angustia, que nos impiden congregarnos, servir al Señor con excelencia, porque una cosa es trabajar y otra cosa es ser esclavos del trabajo, y que dejamos de cumplir con el propósito de Dios. ¿Tú crees que realmente nosotros nos estamos dejando conturbar con las cosas de este mundo? Mi respuesta es sencilla, sí. Yo digo que tenemos que trabajar, sí, pero también digo que el trabajo no puede ser ni nuestro Dios, ni ocupar el tiempo que le corresponde al Señor. Y muchas veces nosotros nos estamos hipotecando con este mundo. Nos preocupamos por comprar casas y luego llega un volcán y la arrasa. Llega una inundación y la arrasa. Nos estamos hipotecamos nuestra vida. ¿No te das cuenta que te llevas trabajando 30, 40 años de sol a sol, sin vacaciones, para ahorrar hasta el último céntimo, para ver si puedes tener una jubilación honrosa, y un día te diagnostican un cáncer, un tumor, una enfermedad, y te dicen que todo lo que tienes no sirve para nada porque el dinero que tienes no te sirve para pagar la enfermedad que te ha generado como consecuencia de tu mala administración en tu cuerpo? ¿Nos estamos dejando engañar por el diablo? Porque tú con dinero, tú con trabajo consigues dinero, pero con dinero no puedes comprar salud. Y el problema es que cuando eres joven quieres dinero, y cuando eres viejo quieres comprar con el dinero que tienes la salud, y te descubres que te han engañado. Nos estamos dejando engañar. Y no estamos preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesús. Y quiero terminar como terminó Jesús. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hasta aquí la palabra del Señor de esta noche. Amén. Oramos al Señor entonces. Vamos a orar. Vamos a orar para concluir. Ya son las 9. Y oramos al Señor. Mañana miércoles tenemos a las 5 café y pasta aquí en la iglesia, en la cafetería. A las 4.
A las 4 se reúnen las personas mayores y también mañana a las 5 habrá culto en la prisión de Aranjuez. Sabéis que hay 3 módulos confinados por virus, por COVID, pero orar para que el Señor sea teniendo su mano poderosa sobre cada uno de los internos en las prisiones. El jueves a las 7 intercesión y el jueves también a las 6 intercesión y a las 7 tendremos oración, alabanza y estudio de la palabra del Señor con los dones del Espíritu Santo. En la semana pasada hablamos sobre el don de la solicitud, mejor dicho, del presidir, que tiene que hacer con solicitud, y esta próxima semana el pastor Tony continuará con esta sección de estudios bíblicos. Pues nos ponemos en pie y oramos al Señor. Vamos a orar. Oramos y concluimos. Vamos a orar para que el Señor sea guiándonos. Muy bien. Pues Miguel, ¿cómo has llegado? ¿Estás cansado? Pasa por favor y dirígenos en oración para terminar el culto. Venga, anímate. Hay que recuperar el tiempo perdido, Miguel. Gracias, Señor Jesús, por todo, por la palabra, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con los hermanos, Señor. Seas tú, Señor, que esta palabra llegue a nuestras vidas y lo practiquemos, Señor. Y gracias por hoy, Señor, por la oportunidad. Y ahora que nos lleve siempre en camino con tu bendición, Señor. Gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.